Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a ver una pequeña introducción a PyQGIS, la librería de Python para acceder a QGIS. Lo primero que vamos a ver es desde dónde podemos ejecutar código de Python normal en QGIS. QGIS tiene una consola, tanto una consola como un editor de script de Python propios integrados en la propia aplicación, por lo tanto no tendríamos que instalar nada más. Para ello vamos a activar, si no la tenemos, la barra de herramientas de complementos y aquí en la barra de herramientas de complementos vamos a ver un botón que pone consola de Python, pulsamos y esto me abre la consola de Python integrada en QGIS. Desde esta consola tiene dos partes, en la parte inferior podríamos escribir código de Python y en la parte superior vamos a recibir la salida de ese código. También vemos que tiene una serie de botones, en concreto el tercer botón lo que hace es me muestra el editor. Esto es un editor desde el que podría tanto realizar como ejecutar script de Python que tenga en mi disco. Bien, vamos a ver un ejemplo trivial que sería hacer un Hola Mundo. Hola Mundo es el primer programa que se hace cuando estamos aprendiendo a programar. Vamos a hacerlo tanto en consola como en script y después veremos cómo utilizar también Python desde fuera de QGIS. Para escribir el Hola Mundo en la consola bastaría con poner print, paréntesis y entrecomillado, Hola Mundo, vamos a ponerle Hola Mundo consola. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, pulsamos Enter y aquí vemos cómo en la parte superior, en la línea 4, está la sentencia que acabo de ejecutar y en la 5 la salida. Simplemente imprime Hola Mundo consola. Para hacer lo mismo, un Hola Mundo desde un script, vamos a activar el editor de script. Vamos a poner exactamente lo mismo, print Hola Mundo script. Y ahora lo que tenemos que hacer es guardar este script. Para ello vamos a darle al botón de guardar. Vamos a seleccionar la ruta. Yo lo voy a guardar aquí en una carpetita que pone scripts. Voy a llamarlo holamundo.py. Fijaros, me dice que el script se ha guardado correctamente. Y ahora si quiero ejecutar el script, bastaría con darle al play, ejecutar script. Y vemos aquí en la consola, en la parte superior, como en la línea 6 pone que se ha ejecutado el script holamundo.py y la salida que en este caso se imprime en la pantalla, bueno, en este caso en la consola, holamundo script. Si queremos utilizar la biblioteca PyQGIS desde fuera de QGIS, es un poco más complejo. Yo voy a mostrar cómo se tendría que ejecutar desde Jupyter Notebook. Primero lo que tenemos que hacer es instalar la librería PyQGIS. En este caso yo tengo Anaconda, me bastaría con poner conda install PyQGIS. Si también la queréis instalar desde PIP, pues sería PIP install PyQGIS. Una vez que la tengamos instalada, ya la podremos utilizar en nuestro IDE preferido. Yo en este caso, como digo, tengo aquí Jupyter, voy a entrar en Scripts. Tengo aquí un primer cuaderno de Jupyter que pone uso de PyQGIS en Jupyter. Y aquí pongo un poco cómo hay que hacerlo. En otro vídeo ya explicaré cómo instalar paso a paso, si queréis, tanto Anaconda o Miniconda y QGIS. Lo primero que tenemos que hacer es importar la librería de QGIS Core, la clase QGS y las que necesitemos. Yo para este ejemplo, como digo, es un ejemplo trivial, de QGIS Core he importado QGS Application, esto lo tenemos que hacer siempre si estamos desde fuera de QGIS, y otra clase que voy a utilizar que sería la de QGS Vector Layer. Después debo establecer la ubicación de instalación de QGIS, llamando a QGS Application, que es la clase que acabo de importar, set prefix path. En este caso le he dado el directorio de instalación de mi QGIS. En este caso yo lo tengo en Mac, en QGIS app, content macOS. Tendréis que darle pues la ubicación si lo tenéis en Windows, archivo de programa, QGIS, etc. Acto seguido debemos de iniciar una instancia de la aplicación. Yo he creado una variable QGS llamando a QGS Application con dos parámetros, una lista vacía y false, y iniciar esta instancia llamando a init.qgis. Ejecutando todas estas celdas ya podría ejecutar script con la librería QGIS desde fuera de QGIS. Por ejemplo, en este ejemplo trivial
He recuperado una capa llamando al constructor QGS Vector Layer, que lo vamos a ver ahora a continuación. He guardado en la variable nFeatures el número de entidades, en este caso del municipio Granada SHP, y lo imprimo. Esto me va a imprimir 169, que sería el número de polígonos de la capa municipios Granada. Podría seguir realizando algoritmos, realizando operaciones, y cuando termine, para evitarnos problemas, es recomendable salir de QGIS llamando a QGS exit QGIS. Y esto ya me saldría de QGIS y no tendría problemas con el intérprete. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo acceder a una capa vectorial. Para acceder a una capa vectorial tenemos varios métodos. Uno de ellos es llamar al constructor QGS Vector Layer y decirle dónde está la capa vectorial. Vamos a importar la clase o el constructor escribiendo from QGIS Core import QGS Vector Layer. Una vez que tenemos el constructor importado, ya lo podemos utilizar. En este caso, yo voy a crear la variable vlayer igual QGS Vector Layer y voy a darle como argumento la ruta de acceso a la capa a la que quiero acceder. Como quiero acceder a la capa municipio Granada, pues voy a ver con el botón derecho propiedades de la capa y en los metadatos en ruta voy a copiar la ruta, que es donde está situada la capa, y voy a introducirla como primer argumento entrecomillado. QGS Vector Layer tiene además otros dos argumentos, nombre de la capa y proveedor, que bueno, para el caso de capas vectoriales en formato SHP no son necesarios. Vamos a darle intro y ya tenemos mi variable vlayer que representa la capa vectorial. La clase QGS Vector Layer tiene una serie de métodos y propiedades, por ejemplo, uno de los cuales sería el feature count para ver el número de entidades, en este caso polígonos, de la capa. Yo voy a recuperarlo en la variable nFeat, nFeature o n de entidades, igual vlayer feature count, y en este caso si imprimo el valor de nFeat tenemos 169, la capa tiene 169 polígonos. También podría recuperar la ruta de acceso a la capa, por ejemplo, vlayer source. Si lo ejecuto de esta manera, sabéis que el resultado no se guarda en ninguna variable, pero se muestra en la consola. En este caso es una cadena de texto que me indica pues, la ruta de acceso a los datos. También podría recuperar el sistema de coordenadas. Voy a guardarlo en la variable CRS, voy a llamar vlayer CRS. Y en este caso CRS es un tipo de objeto de QGIS, en este caso un objeto QGS Coordinate Reference System. Por lo tanto, como objeto de QGIS tiene una serie de métodos y propiedades. Podría llamar, por ejemplo, al CRS Description, al método Description, que me muestra la descripción del sistema de coordenadas. En este caso es un ETRS89 UTM zona 30N. También podría acceder a los campos. Voy a poner aquí campos igual vlayer fields. Y fields, en este caso la variable campos, es un objeto QGS fields. QGS field es un iterador que me permite iterar por los campos. Si yo quisiera, por ejemplo, imprimir el nombre y el tipo de cada campo, pues podría iterar los campos, for campo in campos, y esto me va a dar en cada iteración del bucle en la variable campo el campo en concreto. Cuando introduzco bloques de código en la consola, tengo que poner 4 espacios al principio y simplemente voy a imprimir campo name y campo type name. Esto sería el nombre de cada, estoy iterando los campos y para cada campo, que es un objeto de tipo QGS field, estoy imprimiendo el nombre del campo y el tipo. Aquí tenemos campo nombre municipio, code INE, 2000, provincia y área, de tipo cadena de texto y números decimales. Bien, también podría obtener todos los campos en una lista. Lo podría hacer, por ejemplo, con una compresión de listas, nombres igual. Utilizo una compresión de listas en la que hago, por ejemplo, campo
campo, por ejemplo, name, para obtener los nombres, for campo in vlayer fields. Con esto consigo una lista que se llama nombres, que tiene todos los nombres de los campos. Si quisiera, por ejemplo, acceder a la extensión de la capa, red igual vlayer extend, y en este caso red es una variable de tipo QGS rectangle, y el QGS rectangle me deja, por ejemplo, una serie de métodos y propiedades. Por ejemplo, si quisiera saber el ancho de la capa o el ancho del cuadrado o del rectángulo delimitador, podría llamar a red width para el ancho, a red height para el alto, o si quisiera saber las coordenadas x e y mínima o máxima, por ejemplo, llamaría x maximum, o podría llamar también a y maximum, a y minimum o a x minimum. ¿Cómo puedo saber el tipo de objeto que es? Bueno, esto os recomiendo que le echéis un vistazo a la ayuda de la API de QGIS. Para ello vamos a ir a la página QGIS.org, PyQGIS 3.0, que es la versión de la API, y yo, por ejemplo, si quisiera saber todos los métodos y propiedades del objeto o de la clase QGS Vector Layer, buscaría aquí QGS Vector Layer. Aquí tenemos la clase QGS Vector Layer y aquí podríamos ver pues sus métodos, por ejemplo, uno de los que hemos utilizado, el feature count, que me devuelve el número de entidades de la capa. O, por ejemplo, el extend, si le doy, aquí podéis ver que me devuelve un objeto QGS rectangle. Si yo quisiera ver, por ejemplo, ese objeto QGS rectangle, cuáles son sus métodos y propiedades, como los que hemos visto de width, height, x maximum y maximum, bueno, bastaría con coger este objeto QGS rectangle, ponerlo aquí y buscar. ¿Vale? Como digo, recomiendo que le echéis un vistazo a los métodos y propiedades de las capas. Lo que yo he dicho sería, como por así decirlo, los principales para obtener información de la capa. Si volvemos a QGIS, os he guardado un pequeño script. Voy a mostrar el editor. Voy a abrir. Sería el script acceso a capa vectorial. Y en este script, si lo veis, bueno, hay una pequeña introducción con código comentado que explico pues un poquito cómo se accede a las capas vectoriales y algunas de las propiedades que acabamos de ver. Y aquí tenéis cada uno de los ejemplos que hemos hecho en la consola. Aquí estarían directamente en el script. Fijaros, el tipo de geometría, el número de entidades, la ruta completa, el acceso a los campos, etcétera, etcétera. Si yo lo ejecuto en la consola, pues me aparece pues todo lo que hemos visto antes. Tipo de geometría, bueno, que no lo he explicado, que sería un 2 en este caso. El número de polígonos 169, la ruta a los datos. En este caso, como el script está situado en la carpeta scripts, la ruta a los datos es una ruta relativa, en la que primero se sale de la carpeta script para entrar en GISData y entrar en municipio Granada. Aquí tenéis el nombre y tipo de los campos, sistema de coordenadas y en este caso la extensión rectangular que contiene a la capa. Vamos a ver ahora qué podemos hacer o cómo combinar conocimiento de Python con lo que acabamos de aprender. Yo voy a abrir un script porque va a ser más sencillo, porque tenemos que escribir bloques de código y ya sabéis, escribir bloques de código en la consola. Esto es una consola de Python, no de IPython, puede ser un poco tedioso. Voy a crear un script. Voy a cerrar este, aquí tenemos un script nuevo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a importar los módulos necesarios. En este caso voy a importar OS y from QGIS Core voy a importar el QGS Vector Layer como hemos hecho anteriormente. Lo siguiente que voy a hacer es, bueno, importante, voy a guardar el script. En este caso lo voy a guardar como, voy a llamarlo ejemplo 1.
.py, y lo voy a guardar aquí en la carpeta de scripts. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a listar todos los archivos del directorio HisData. Para ello voy a poner files igual os listdir, y como el script está en la carpeta scripts, si quiero referirme a la carpeta HisData tendré primero que poner dos puntos y barra para salir de la carpeta script y HisData para entrar en HisData. Esto me obtiene todos los archivos, como digo, de la carpeta HisData. Si solamente me interesan los archivos de formato SHP, puedo hacerlo con una compresión de listas. Voy a llamar SHP Files y una compresión de listas en la que diga ff for ff in files if ospath splitx. Esto es, me permite romper el nombre del archivo en nombre base y extensión. En este caso voy a hacer split ff. La extensión se recupera en el segundo elemento de la tupla, en este caso de la lista, si es igual a .shp. Con esto tengo todos los archivos de extensión SHP. Ahora ya podemos recorrerlo. Por ejemplo, for SHP file in SHP files. SHP files es la lista que tiene los nombres de los archivos y SHP file es cada uno de estos nombres. Lo primero que hacemos es crear la variable vector layer. En este caso hacemos vlayer igual a QGS vector layer, y aquí vamos a ponerle pues la primera parte de la ruta, porque solo tenemos los nombres de los archivos, sería HisData más el nombre del archivo SHP file. Ya tenemos en mi variable vlayer mi capa vectorial el nombre del archivo, y por ejemplo ahora simplemente vamos a imprimir el nombre del archivo y su sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas, recordad, se podría recuperar con CRS y, por ejemplo, vamos a imprimir la descripción. Bien. Con este código estoy accediendo a todos los archivos vectoriales de mi carpeta HisData, estoy imprimiendo el nombre del archivo y la extensión. Vamos a ejecutar, ejemplo.1py. Bueno, aquí me dice que tengo un fallo, he puesto vector en vez de vector, lo corrijo, estas cosas suelen pasar. Y fijaros, aquí tengo el nombre de cada uno de los archivos y su sistema de coordenadas. Esto puede ser muy útil porque, por ejemplo, si tenemos una carpeta con muchos archivos de tipo vectorial, puede ser un poco tedioso ir viendo qué sistema de coordenadas tiene cada archivo, porque recordad, teníamos que ir aquí, propiedades de capa, ver la descripción. En este caso, con un código muy simple, aquí lo tenéis, estoy viendo que todos mis archivos pues tienen el sistema de coordenadas ETRS89 UTM zona 30N. Para terminar este ejemplo de introducción vamos a ver otra manera de acceder a las capas, y esto es con el módulo eFace, que sería la interfaz de QGIS. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cargar en este caso algunas capas. Yo he cargado las capas Cuenca Genil, Municipio Granada, Núcleos, Población y Rivers. eFace no tenemos que importarlo porque se importa automáticamente cuando se llama a la consola de QGIS. Y por ejemplo voy a hacer que la capa activa sea la capa de ríos, y voy a recuperar en la variable capa ríos llamando a eFace y al método ActiveLayer y capa ríos. Fijaros, es un objeto de tipo QGS MapLayer, ligeramente diferente del que hemos visto de QGS Vector Layer, pero tiene las mismas propiedades. Por ejemplo, puedo llamar a capa ríos Feature Count, podría llamar también a capa ríos CRS Description, etcétera, etcétera. Tendría todos los métodos y propiedades que hemos visto anteriormente. Para recuperar todas las capas de la tabla de contenidos, en este caso voy a importar la clase QGS Project. Voy a poner from core, import la clase QGS Project,
Y con esta clase voy a poder recuperar, por ejemplo, las capas. Voy a llamar las capas, la variable capas, igual, voy a llamar a QGS Project, instance, instancia, MapLayers. MapLayers, este método me devuelve un diccionario. Fijaros, capas es un diccionario en el que las claves son los nombres de las capas más un churro que veis aquí, que es, creo que es la dirección en memoria de la capa donde está guardada. Y el segundo elemento sí es un objeto que representa la capa en sí, que es un objeto QGS MapLayer. Si yo quisiera recuperar solamente las capas, por ejemplo, en orden, podría hacerlo de la siguiente manera. En vez de llamar a QGS Instant MapLayer, bueno, voy a transformar en una lista los valores del diccionario. Y ahora ya sí, capas, en este caso es una lista. Podría recuperar, por ejemplo, el primer elemento, que es cuenca genil. Voy a llamarlo capa cuenca. Igual, capas 0. Y, bueno, un método que no he dicho es capa cuenca name, me devuelve el nombre de la capa. O podría ver, como hemos dicho antes, el número de entidades. Bueno, cuenca genil solamente tiene una entidad, que es la cuenca, etcétera, etcétera. También podría hacer que esa capa fuera la capa activa. Por ejemplo, como capa cuenca es una capa, es un objeto de tipo QGS MapLayer, podría llamar a iFace y al método setActiveLayer y pasarle capa cuenca como parámetro. Fijaros lo que pasa al hacer esto. Capa cuenca pasa a ser, o sea, bueno, cuenca genil en este caso pasa a ser la capa activa. También podríamos buscar una capa por su nombre. Simplemente llamando capa, llamando a QGS Project, de nuevo instance y el método MapLayers by name. Y este método MapLayers by name, lógicamente, perdonad, y le vamos a poner el nombre de la capa que estamos buscando, en este caso Rivers. Este método lo que me devuelve es una lista. Fijaros, capa es una lista, porque en QGIS podemos tener más de una capa con el mismo nombre. Si no existe la capa que estamos buscando, fijaros, por ejemplo, poner capa 2, una capa que no exista, voy a buscar la capa ríos, me devuelve una lista vacía. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque si yo quisiera recuperar una lista, no podría hacerlo de esta manera directa, QGS Project MapLayer by Names y decirle que me recupere el primer elemento de una lista porque la lista está vacía. Bueno, con esto hemos terminado el primer vídeo de acceso a capas con QGIS y nos vemos en el siguiente vídeo donde seguiremos haciendo cosas un pelín más interesantes.